43 empresas por día. 43 empresas por día entre enero y abril de 2019. Estos son datos de la FIP. Dejaron de existir 5.170 firmas en ese cuatrimestre. En un año ya superaron las 12.000. La cantidad de empresas activas es la más baja desde abril de 2010. De esto no se dice absolutamente nada. Por eso, que acá te decimos que hay otra historia, obviamente te lo contamos. Y mira, las pymes industriales, o sea, las pequeñas y medianas empresas industriales, están pidiendo un decreto de necesidad y urgencia para frenar los embargos judiciales. Vos decís, bueno, pero ¿quién hace los embargos judiciales? La FIP. La misma que te dice cuántas empresas cierran por día, es la que hace los embargos judiciales y genera el cierre de las mismas empresas. Entonces, están pidiendo, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, lanzó esta petición pública. ¿Cuál es la idea? Reunir firmas e invitó a la sociedad a respaldar el reclamo de las fábricas para evitar pérdidas de puestos de trabajo. Para evitar más pérdidas de puestos de trabajo, porque ya se perdieron muchos puestos de trabajo. Agustín, vamos a agregar esto y ya hablo contigo, que la firma Tía Maruca está al borde del concurso por su alto endeudamiento. Mira, te hablo de la firma de Galletitas, seguramente la conocés. Tiene cheques rechazados por casi 128 millones y una deuda bancaria de 134 casi. Además, debe salarios a sus 400 empleados. En 2017 le había comprado una fábrica a PepsiCo. Esta es la realidad en 2 años para Tía Maruca. Agustín, buenas noches. Sí, buenas noches, Rosario. Tal cual, esta es la realidad y te venimos contando. La actividad económica sigue cayendo, la producción industrial sigue cayendo, mientras el gobierno intenta instalar en la agenda esta idea de un veranito financiero. Ahora, atrás de este artificial veranito, con un dólar que baja un poco, con un riesgo país que sigue siendo altísimo, pero que comprimió un poquitito, sí, o las acciones de la bolsa que suben, hay una gran variable financiera muy importante, que es la deuda. Se conocieron datos actualizados de deuda que marcan que ya asciende a 337 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 337 mil millones de dólares la deuda. En un rato te voy a mostrar otros números que tienen que ver con el pago de intereses y lo que tiene que ver con el crecimiento de esto, que condiciona a el resto de la economía, que presiona a las políticas de ajuste y que el gobierno no analiza cuando te habla de lo que está pasando con este veranito financiero que pretende instalar como una sensación de bonanza en la economía. Bien, tampoco se habla de esto, que te lo estaba mencionando hace instantes, ¿no? Muerto de frío en el Pirovano. ¿Dónde? En el Hospital Pirovano, sí. Es el segundo caso de fallecimiento por hipotermia en la ciudad y el octavo en el país. El gobierno porteño intentó que el nuevo hecho no trascendiera. Un hombre sin techo fue a refugiarse al hospital y terminó muriendo en el pasillo. Esto, que es grave, es doloroso, nos da vergüenza que nos pase, de esto no hay un solo renglón. En las reuniones y en las cumbres que se realizan en Parque Norte, Juntos por el Cambio, de esto no se dice absolutamente nada. No hay una medida, una decisión, una manera de acercarse, dar una solución. Solo que cuando algunas organizaciones sociales intentan colocar una carpa para hacer visible este tema que no se quiere demostrar en el obelisco, por supuesto enseguida hay mucha policía con escudos y gases lacrimógenos para que eso no suceda. No quieren que se vea y lo importante es encontrar una solución. De eso no hay absolutamente nada. Informe que vamos a conocer en un ratito nada más. Verónica, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Y sí, tiene que ver con la deuda social. En este caso, vecinos que ayudan a otros vecinos por la ausencia absoluta del Estado. Vamos a tomar el caso de una olla popular en la ciudad de La Plata, pero que se multiplica por miles, por decenas, también en el conurbano bonaerense. Claro, enseguida estaremos obviamente con ese tema y también del ámbito judicial. Novedades, Néstor Espósito, buenas noches. Y buenas noches, Rosario. ¿Podríamos hablar del carro delante del caballo o de alguna remake de esas cosas insólitas que pasan en el Poder Judicial? Mirá, hace rato que está dando vueltas una causa en el Poder Judicial, se investigan los subsidios que daba el Instituto de Cinematografía para que los realizadores hicieran documentales, películas, primeras experiencias y demás. En esa causa, el juez Claudio Bonadío había procesado
afectado a un montón de gente, entre ellos funcionarios. Estaba Jorge Cosia, Liliana Masure, Jorge Álvarez. Quienes estuvieron a cargo del Inca. Exactamente, pero también estaba, en algún momento estuvo investigado Mariotto y también estaba investigado Víctor Laplace, por ejemplo, o Diego Gebel, el productor televisivo. Bueno, la Cámara corrigió, le dijo hay que revisar todo esto. Hay que revisar los procesamientos. Hay que revisar algunos procesamientos, revocó algunos procesamientos y le dijo a Bonadío, usted tomó un muestreo, ¿por qué no revisa todo? Bonadío en realidad había revisado un montón y dijo, con esto a mí me alcanza. La Cámara le dijo, no, con eso no alcanza, y le devolvió el expediente a Bonadío, que hoy le acaba de notificar. Esto que vas a ver en pantalla, sí, se lo acaba de notificar a todos los imputados en la causa. A ver. Ordena un nuevo peritaje para determinar si existió respecto de los expedientes un desfasaje entre el valor real de la producción y los costos rendidos a efecto de establecer la existencia real del perjuicio. Es decir, le está pidiendo al peritaje que le demuestre si los procesamientos que él dictó porque había habido un desfase en el precio, efectivamente ocurrieron. A ver si yo te entiendo. Es algo así como la doctrina Chocobar, pienso yo. Tiramos primero, preguntamos después. O sea, primero te proceso y después hago los peritajes para ver si estás bien procesado. ¿Es así o entendí mal? Sí, así tal cual como lo estás entendiendo. A ver, esto que estás viendo es la notificación. Ves ahí al pie la firma del juez Claudio Bonadío, que es quien suscribe este documento. A ver, entre las obras que se van a peritar hay algunas de ellas que yo querría ir a verlas ya. Mira, te leo algunas nada más. Bueno. Pulqui, El sueño de volar. La revolución es un sueño eterno, el antisemitismo en tiempos del proceso militar, medio siglo de los fusilados de los basurales de José León Suárez, la vuelta de Osvaldo Bayer, 100 días que conmovieron al mundo, por cualquiera, hay también un documental sobre el atentado contra la AMIA. Bueno, esto es lo que van a tener que revisar uno por uno en expedientes en los que además aparecen nombres propios de algunos que hoy se llenan la boca criticando la política de subsidios, pero que percibieron subsidios para filmar gracias al Inca. Bien, ahí está, te queríamos contar. Estas cosas es bueno que las sepamos, de qué manera se conduce parte del Poder Judicial. No te puedo procesar primero y después hacer las pericias correspondientes para saber si te tengo que procesar. Casi es elemental, pero está pasando de esa manera. Daniel Filmus, ¿cómo va? Buenas noches. Se ríe, Daniel Filmus se ríe. ¿No puedo hacer un comentario sobre esta causa? Sí, cómo no. Bueno, en esta causa tengo que decir alegremente que yo también fui mandado a investigar. ¿Ah, sí? Sí, pero con una mala suerte, que fui mandado a investigar por un hecho que había ocurrido el 15 de mayo del 2003. Que fui imputado por algo que antes de que fue... empiece el gobierno. Exactamente. Entonces, al otro día me fui, porque yo no había firmado como ministro de Educación eso, y presento... Mire, yo asumí el 25, claro. Y antes era de la ciudad. Si era de la ciudad no lo hubiera podido nunca gastar porque era un convenio que se había hecho, y si era de la Nación no tenía nada que ver. Tiene razón, me dijeron. ¿Cuántos años tardé en que el juez declare que yo no tenía nada que ver, absuelto totalmente? Más de 2 años. Caramba. Es decir, hubo un error, y ahí dice ahora cuando estoy absuelto, porque yo no era ministro en ese momento, así que aparte no tenía que llevar yo el decreto, todos sabemos que en el 2003 asumimos un 25 de mayo, no hace falta llevar un decreto, pero ocurrió eso, así que te creo totalmente lo que decís del resto de la causa, porque lo viví en carne propia, 2 años imputado, por supuesto nunca sale cuando salía absuelto en los diarios, y sale el día que fuiste imputado. Sí. Por algo sale el título grande un día, después la aclaración en página 43 sí se publica. Bueno, ahí estábamos hablando de las estrategias de la campaña, ¿no? Porque asombra un poco después de la cumbre de Parque Norte, el presidente sale muy fuerte y con nombre propio los embates contra 3 sindicalistas y contra Alberto Fernández, que es su rival en esta contienda. ¿Vale cualquier cosa? ¿Se puede decir cualquier cosa? ¿Instalar frases, los sindicalistas son mafiosos o patoteros o sinvergüenzas o no dejan que la gente trabaje y con eso armamos un monstruo y tenemos consenso para que la gente diga sí, hay que hacerlo de esta manera, de cualquier manera? Bueno, yo creo que el gobierno tiene una estrategia que aparte la ha dicho, ¿no? Y lo plantea el tema de la polarización, una estrategia muy clara que es discutir de cualquier cosa menos de la realidad, ¿no? Macri se arrodilla, toca el piso y dice está la realidad,
pero la estrategia del gobierno es evitar que se discuta sobre la situación económica y sobre cómo está viviendo nuestra gente hoy, cómo sufre para llegar a fin de mes o la angustia de perder el trabajo. Entonces, si uno lo escucha a Macri o escucha a todos los funcionarios, van a discutir cualquier cosa y van a decir barbaridades y nosotros vamos a entrar en ese debate muchas veces. Hoy tuvimos que discutir todos el papel del sindicalismo, sabiendo que por detrás de la crítica del sindicalismo va a pasar lo que está pasando hoy en Brasil. Yo creo que hay que seguir mucho la situación de Brasil. Ayer se votó la reforma previsional y se va a votar se votó la reforma laboral. Entonces, prácticamente una vuelta al esclavismo en cuanto al trabajo. Entonces, la idea en la Argentina es que va a ganar Macri, y lo dijo Alberto, que el Fondo Monetario le comentó, si gana Macri va a haber dos reformas, reforma laboral y reforma previsional. Bueno, eso es dramático. Vivimos una parte de eso en los 90, ni siquiera una reforma laboral como quieren. Recordemos la ley Banelco. Y este es el objetivo principal. El gobierno lo que no quiere es que se discutan estos temas que, insisto, que hacen a cómo estamos hoy, pero también quién tiene la salida. Porque la mentira del gobierno también radica, todos los que estuvimos acá, escuchamos el debate de Scioli y Macri. Y nunca nos vamos a olvidar la cantidad de mentiras que dijo Macri una tras de la otra. ¿Y cómo se puede animar? Yo digo, me parece fuerte que el presidente, que prometió una serie de cosas que no pudo cumplir, a eso entiendo que hace referencia, diga hoy que Alberto Fernández es mentiroso. Bueno, porque me parece a mí que la cuestión está en estigmatizar al adversario. En primer lugar, en polarizar. No, lo que quiere el gobierno fundamentalmente es generar una situación en donde en las PASO se termine discutiendo lo que debería discutirse en el balotaje en última instancia. Entonces, no va a hablar de ninguna otra fuerza, no va a hablar de ninguna otra alternativa, sino tratar en Cristina y en Alberto fundamentalmente de estigmatizar y realmente plantear todas las cuestiones que no tienen que ver con el futuro ni con la realidad del país. ¿Y cuál tiene que ser? Sí, te digo, sinceramente, lo que hay que discutir no es solo no discutir el pasado, no es solo la única alternativa discutir y plantear qué está pasando hoy, sino se va a votar de acuerdo a quien tiene las mejores soluciones para resolver los problemas que estamos viviendo hoy. Se vota hacia el futuro. Yo creo que una autocrítica del 2015 es que nosotros repetimos muchas veces todo lo que habíamos hecho entre el 2013 y el 2015 y poco decíamos respecto de lo que íbamos a hacer. Y Macri apareció en ese momento como una alternativa a los problemas que había. Hoy creo que está claro que Macri nos dice, este es el camino, el rumbo es más de lo mismo. Bueno, 19 meses que baja el salario real, 160.000 puestos de trabajo el último año se perdieron, más de la mitad en el sector industrial. Yo ayer a la noche estaba en un programa de la televisión abierta y Ratazzi diciendo, si seguimos así vamos a volver a 1930. ¿Dijo? Dijo textualmente. Entonces le recordé que era 1930 porque él quizás, no sé por el tono, quizás no es argentino y no estudió la historia nuestra, que en 1930 no solo es el peor golpe de Estado de la Argentina, porque fue el primero y abrió toda una serie de golpes de Estado, sino la Argentina que quiere este gobierno justamente, totalmente primarizada, que no tenga ninguna industria, el pacto Roca-Ransogan, que nos hace recordar bastante a esto que quieren hacer entre Unión Europea y Mercosur. Entonces me parece que lo que hay es que alternativa. La alternativa de Macri es seguir con este camino, más de lo mismo. Ahora, ¿cuál tiene que ser la estrategia de la oposición? La estrategia de la oposición tiene que ser, primero, mucha unidad y saber que si no está unida y no está junta, como ha ocurrido en la ciudad, ha ocurrido en la provincia y ha ocurrido en la nación, la sumatoria nos tiene que dar una alternativa de un país que crezca de la mano de la industria, de la mano de aumentar el valor agregado a nuestros productos, de la mano, por supuesto, defender nuestra producción primaria, pero agregar valor a esa producción primaria. Ayer salió un artículo, ustedes lo deben conocer bien, que dice que por primera vez en Argentina estamos vendiendo más poroto de soja que soja elaborada, ni siquiera el canciller Forí, con quien hablamos, dijo que eso no es así. Bueno, están los datos concretos y son los datos de la bolsa de Rosario. Así es, se lo reflejamos porque eran datos oficiales. Claro, entonces, lo que se quiere, un país para una pequeñísima minoría. Ese país no necesita ciencia y tecnología, es un país que no necesita educación para la gran mayoría, solamente una educación que los contenga. Un país que se puede presentar un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Salud, ya lo hicieron, ya eliminaron los Ministerios de Trabajo y Salud. La pregunta es, ¿cuánto impacta esto en el electorado realmente, a la hora de decidir a quién se vota? Yo creo que hay mucha conciencia respecto de cómo estamos y el debate es cómo salimos. Y las dos alternativas es salimos con más de lo mismo, en eso no miente Macri, dice este es el camino, el que hicimos,
y lo que planteamos que el camino es la industrialización del país, es el crecimiento en base al trabajo, es la posibilidad de tener un mercado interno y la verdad de tener situaciones competitivas respecto del mercado internacional, pero a partir de defender lo nuestro. Es imposible poner a pelear un peso pesado como es Europa con las condiciones que tenemos todavía en Argentina. ¿Queremos acuerdo con la Unión Europea? Por supuesto que sí, lo estuvimos trabajando durante los 12 años, pero no a cualquier costo, no a costa de que vamos a traer todas las manufacturas de afuera y destruir el trabajo nacional y solamente para que los que venden carne o venden granos puedan ser ricos. Agustín. Sí, escuchaba, Daniel, que planteabas la idea de la agenda propositiva, ¿no? Esta idea de plantear hacia adelante. Cuando uno mira hacia adelante, la herencia que deja este gobierno realmente es muy fuerte, muy pesada. Por ejemplo, la carga de la deuda, un aparato productivo completamente destruido. Entonces la pregunta es, ¿hay grados de libertad o por dónde hay que encarar para poder llevar adelante esa agenda de recuperación del mercado interno, de fortalecimiento del consumo? Digo, ¿qué herramientas se cuentan? Digo, ¿cómo se puede encarar eso? Mirá, voy a tener un ejemplo. El jefe de gabinete era Alberto Fernández y el presidente era Néstor Kirchner. Yo era su ministro de Educación. Asumimos el 25 de mayo del 2003 en un país devastado. ¿Para qué dedicó la primera plata a Néstor? Para ir a Entre Ríos a resolver el conflicto docente. Sí. Porque había derecho a la educación. Y cuando yo le dije, Néstor, pero lo hablamos con el ministro de Economía, me dijo, el presidente soy yo. Es la política la que decide para qué hay plata y para qué no. ¿No? ¿Y qué hizo? Duplicar los sueldos del CONICET. Porque definió que era estratégico tener investigación, lo que después se vio en satélites, lo que se vio en radares, lo que se vio que hizo la Argentina. Entonces definió prioridades para mediano y largo plazo, aún en el momento más crítico. Y dijo, los muertos no pagan deuda. A mí me chocó, pero esa era la realidad. Si uno, Alberto lo está diciendo estos días, vamos a pagar la deuda sin lugar a duda. No lo vamos a hacer a la costa de la vida de nuestra gente. Entonces me parece que en esas prioridades, incluso cuando uno va a discutir con los acreedores, vos vas a debatir en qué condiciones vas a devolver. Si no, Argentina no tiene ninguna condición, porque el primer financiador de la campaña de Macri, de ese dólar barato que sostiene la posibilidad de la campaña de Macri, está siendo el Fondo Monetario, pero lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. La situación es gravísima porque seguimos vendiendo dólares, entre comillas, a un precio relativamente barato a los efectos de que el gobierno tenga posibilidades electorales, pero dólares que estamos pidiendo prestado. Leo hoy en los diarios cuánto nuevo pedimos hoy prestado. Ahora, algo de esa plata, ¿no? Vos sabés los datos mejor que yo, ¿cuánto de esa plata fue para bienes de capital? Menos del 20% de todo lo prestado. Porque si yo pedí prestado, pero para producir bienes de capital, maquinaria, obra pública, tiene sentido, porque lo voy a poder devolver. Ahora, fue todo para la bicicleta financiera. Verónica. Sí, el tema pensaba, Daniel, es cómo poner en agenda los verdaderos problemas. Digo, uno ve que hay locales vacíos, que no hay consumo, que hay gente en la calle, que hay gente cada vez con menos trabajo. Sin embargo, la agenda pareciera, con algunos medios detrás, la sigue manejando el gobierno. Sí, nosotros confiamos en que hay dos agendas. Una, la agenda de los medios, y otra, la agenda de lo que vivís cotidianamente. No puedes ir a ningún lado sin escuchar los problemas graves que están viviendo todos los argentinos y las argentinas. Realmente, digo, hay barrios donde, bueno, es masivo, pero la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad que vivía de la opulencia nacional, aún con un mal gobierno de la ciudad, hoy vos ves que la pobreza cruzó la avenida Rivadavia. No estábamos acostumbrados a tener un sur muy golpeado y un norte que más o menos vivía bien. Hoy habla con los negocios del norte, hay que hablar con los médicos, con los profesionales del norte de la ciudad. Estoy diciendo, están todos golpeados. Realmente no hay ningún sector que se salve. Ahora, ¿no? Digo, hablo de las encuestas porque pareciera que empiezan a decir otra cosa, como que este veranito económico le está permitiendo al presidente de la Nación obtener más votos, mejorar su imagen. La pregunta es, ¿las encuestas son una foto de la realidad o son operaciones? Son claramente operaciones. Las encuestas verdaderas, soy sociólogo, así que las defiendo y son buenísimas. Pero ¿cómo saber cuáles son las verdaderas? El que las paga, te vas a dar cuenta cuando nos acerquemos a la fecha, cuando juegue el prestigio de la encuestadora con el resultado final, empiezan a corregir. Viste que hay encuestadoras que cambian de un día para el otro, si a partir de ahora me juego mi prestigio y empiezan a dar el verdadero resultado. Pero más allá de la encuesta, yo estaría preocupado por la conferencia de prensa, no sé si la vieron, que hicimos hoy en la Cámara de Diputados, denunciando el intento de fraude, ¿no? Contratar a la empresa que fue
que financió la campaña electoral de Macri en el 2015, Smartmatic, que la primera prueba le dé que el 70% de los casos fueron erróneos, que confíe en que la empresa en escuelas sin conectividad pueda transmitir electrónicamente los datos. Sabemos que aparte hay diferente conectividad de acuerdo al centro de la ciudad, de las periferias. No es un capricho porque se cambia un sistema que funcionó. Nunca hubo una denuncia de fraude. Escrutinio provisorio sin mayores inconvenientes. Pero te voy a decir algo más grave de hoy también. Hoy, la jueza Severina Escudero había dicho que era inconstitucional cambiar el mecanismo de elección de los argentinos que viven en el exterior y había dado marcha atrás al decreto del presidente. Hoy, la Cámara Electoral autoriza ese decreto, por lo cual 350.000 argentinos, la diferencia de votos que hubo en la última elección, 350.000 argentinos van a poder votar por correo. Contame cómo vamos a hacer para controlar la identidad. Fiscalizar. Ahora, el fiscal Dilelo, que obviamente dice ha fallado el sistema en el primer simulacro, puede fallar además otra vez. Dice que igual él no advierte ninguna posibilidad de fraude porque ante la primera denuncia de irregularidad lo que se hace es abrir urna por urna y contar voto por voto. Y por lo tanto él advierte que eso no estamos ante la posibilidad de un fraude, sí de una falla del sistema. Sí, pero lo que estamos hablando es del fraude en la votación provisoria. Vos esa noche las PASO, acordémonos lo que nos pasó en la última elección, donde nos fuimos a dormir lo que queda todos, instalado como quien gana o no. Nos fuimos todos a dormir pensando que había ganado alguien en la provincia de Buenos Aires y después ganó Cristina. ¿No? Hay una diferencia. Entonces, es verdad que la garantía mayor, por eso no hay que cambiar el sistema, la garantía mayor la da las firmas cruzadas de los fiscales de las distintas fuerzas políticas que garantizan, lo colocan dentro de la urna y se quedan con la copia. Ahora, ¿por qué no mandarla por correo esa copia? ¿Por qué recurrir a un mecanismo donde la conectividad en la Argentina, no digamos, ¿qué tipo de resguardo? si pasa un apagón como nos ocurrió el otro día en alguna provincia o hay un corte? No se puede votar. ¿Qué tipo de resguardo puede haber respecto de eso? Algunos decían, los fiscales van a tener que sacar fotos con sus celulares para tener claro que eso fue lo que vieron y firmaron. Por supuesto vamos a tomar todos los recaudos, pero lo importante es hoy, para eso fue la conferencia de prensa y para eso Landó, el apoderado de nuestra fuerza, hizo la demanda, es evitar que pase esto. ¿Por qué vamos a manchar la democracia argentina? No hay un solo caso en la historia argentina de la democracia del 83 en adelante donde una denuncia de fraude, aún en la última elección hubo un punto de diferencia, 1,5 puntos. Y tampoco lo hubo. Quiero decir, me parece que lo que está preparando el gobierno es un enorme fraude por si todas estas mentiras y toda esta campaña sucia no le da efecto. Néstor. Sí, el gobierno tomó la iniciativa en materia electoral. De hecho, publicó un decreto en materia electoral, cosa que está prohibida por la Constitución. Pero además impone los temas de la agenda y obliga a debatir sobre si la Cámpora es narcotraficante o si pone a jugar a otros actores para ver si Moyano es mafioso. Y estamos todos hablando de eso. Y está haciendo política de una manera tradicional, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Les ganó el centro del ring y están avanzando en las elecciones, haciendo política con lo que prometieron que iba a ser un cambio y no lo es. ¿Perdieron el centro del ring? Sí, yo creo que hay desesperación. Yo creo que la preocupación, incluso, digámoslo, un titular como el que vimos hoy, un mes antes de que se pelea voto a voto. ¿Vos habías visto una vez? Un mes antes. Ese es un titular Espere, porque me parece que no me entendió. Le pregunto si el peronismo perdió el centro del ring. No. Yo creo que hay dos rings. Un ring es el ring de los medios, otro ring es el ring de lo cotidiano y de la vida de nuestra gente. Los que pierden el trabajo, los que tienen miedo de un futuro peor, claramente están preocupados por eso y me parece que estas discusiones menores para la cotidianeidad, no impactan. Seguramente estamos todos, los que estamos muy expuestos a los medios, desde la mañana, con esa preocupación, porque nos generan la agenda y uno después la escucha en todas las radios. Se replica, y es bastante complicado. De cualquier manera, cuando uno mira los datos verdaderos de las encuestas, cuando uno mira la calle y cuando uno mira lo que está pasando, uno está seguro que nuestro pueblo es totalmente consciente de que hay que buscar otro camino. Y me parece, vuelvo al eje central del debate, es mostrar que hay otro camino. Ya sabemos cómo estamos. El gobierno, incluso con el tema de la deuda,
que uno escucha. Cualquiera que suba no va a poder pagar la deuda. Cualquiera, no es así. No es cualquiera que suba va a pasar lo mismo. Algunos van a priorizar el trabajo, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, y otros no. Diputado Flimos, muchas gracias. No, gracias por Muy amable. Vero, a ver, contanos de qué va el informe de hoy. Bueno, te decía, las ollas populares, en este caso en la ciudad de La Plata, una olla popular que además funciona en la calle porque no tienen un predio donde instalarse. Quisieron construir un horno de barro para cocinar con leña, el municipio y la policía se los impidió. Cocinan con leña, con donaciones de otros vecinos que quieren ayudar. Hace 1 año y medio iban 30 personas, ahora ya están sumando 200 raciones de comida cada vez que arman esta olla popular para vecinos, obviamente en una situación muy complicada. Vamos a verlo. Esta es la calle 2772 de Las Plata, barrio Alto San Lorenzo. Estamos haciendo una olla solidaria. Al ver la necesidad de la gente, un grupo de amigos se organizó en hacer de comer a la gente. Empezamos con 30 porciones y ahora estamos a las 200, 250. Muchísima necesidad, cada día más. Tenemos llamados de muchas familias que cuentan con esa comida. Mi marido no tiene trabajo, no se consigue. Tengo 6 chicos y apenas llegamos con la plata. Por eso sí tenemos que venir a los comedores porque no nos alcanza. Ahora con el tema que cada vez hace más frío, aparte del fuego que hacemos para cocinar, estamos haciendo fuego en distintos sectores de la Rambla para que la gente, mientras que espera la comida, esté calentita. La gente no tiene trabajo, no tiene para comer. Mucho de ellos es la única comida que hacen en el día. Ya la gente en donde ellos recurrían para pedir alimentos o, no sé, una verdulería, ya no les dan la misma cantidad que le daban, lo mismo en las panaderías, porque al haber tanta necesidad va mucha cantidad de gente, entonces es como que no alcanza para todos y lo sienten ellos. Una comida de por hoy son 500, 200 pesos y no pueden, le hace falta mucho la comida a la gente. Muy triste. Cobrás si no te alcanza, pagas la luz un mes, una plata, el otro mes otra plata, el gas otro mes otra vez. Es como un lujo tener gas. Del Estado no recibimos ayuda, nadie. Ni municipalidad, ni provincia, nadie. La municipalidad vino solamente para jodernos, para decirnos que acá no se podía hacer fuego, o que nosotros intentamos hacer un horno de barro para hacerle pan a la gente y también que el horno de barro no se podía. Salimos a buscar trabajo, no es que nos gusta vivir de arriba, porque a nadie le gustaría vivir de arriba, ni a mí ni a nadie. Si hay trabajo, la gente no va a venir a pedir comida y a pedir nada. Que ojalá que en algún momento se acomode la cosa y la gente no necesite tener que venir a ollas populares. Trabajo, para que la gente se pueda ganar el pan sola, que nadie le dé nada, que se lo puedan ganar con su trabajo. Bien, Vero. Bueno, Rosario, nadie va a pedir un plato de comida si no lo necesita en la calle, con leña y con la donación de aquellos vecinos solidarios que quieren ayudar. Ahora, además de reunir alimentos para seguir con la olla popular, están reuniendo abrigos porque la gente tiene frío, muchos en situación de calle, y obviamente también están pidiendo juguetes porque se acerca el Día del Niño y hay muchos chicos que están en una situación muy complicada. Bueno, lo que pasa con las ollas populares en distintos puntos del país. Abrimos el debate con nuestros invitados, Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Buenas noches. La legisladora Andrea Conde y con Mariano Borodich, economista. Gracias a los tres por venir. Esta es la realidad, digo, que no se menciona, ¿no? En el marco de una situación económica, social muy difícil que tiene la Argentina. Pero pareciera que el gobierno se conforma con este veranito económico, como lo llaman, un dólar quieto, baja el riesgo país, está todo como calmo. ¿Cómo se traduce todo esto, las dos realidades? Sí, bueno, yo creo que es como si quienes miraran la realidad a partir de la prensa y de los mercados solamente, están viendo una superficie, ¿no?, de un iceberg. Y creo que quienes miran la realidad como la que vimos recién en la televisión, estamos viendo lo profundo. En el corto plazo hay circunstancias que hacen que el gobierno, a partir de una tasa de interés que está destruyendo la economía, a partir de una situación global con baja de tasas en el mundo que está jugando a favor de la especulación financiera, hay una cierta calma. Y también está dando resultado algunas medidas que yo llamaría de kirchnerismo parcial, inconsistente y tardío, que tiene que ver con haber reimplantado precios cuidados, ahora 12, haber reprogramado los tarifazos brutales. Entonces, bueno, estamos en un cierto marco de estabilidad, pero los desequilibrios económicos de la Argentina, que tienen que ver con un sector externo que solo está equilibrado con una brutal contracción de las importaciones,
una situación fiscal precaria con intereses de la deuda crecientes y una situación productiva y social que son desequilibrios muy profundos, con gente que la está pasando mal, con fábricas que cierran o no van a cerrar y con gente que no come. Entonces, me parece que nos podemos quedar con esa superficie que pareciera generar una cierta bonanza que tiene mucho que ver con una paz de los cementerios o con una Argentina profunda que duele y que realmente nos interpela a mediano y a largo plazo, porque si este rumbo sigue, estas circunstancias que hoy temporalmente son un alivio, creo que la realidad nos va a chocar contra Andrea, la cara. a ver, es una burbuja. Los economistas coinciden en eso y que esa burbuja puede estallar en algún momento. Quizás se viene después una devaluación. Ya pasamos por esta cuestión el año pasado. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo está percibiendo? Bueno, cuando hablaba Alejandro, pensaba en eso justamente. Lo que vi que eran los números fríos. Por ahí los podemos percibir fácilmente caminando por las calles. Digo, cuando caminamos por las calles de la ciudad de Buenos Aires, que es una de la ciudad más rica de la Argentina, que tiene un PBI que es comparable con Barcelona, con las grandes ciudades del mundo, vemos mucha gente, cada vez más gente durmiendo en la calle. Digo, en esta ciudad de Buenos Aires murieron 2 personas por frío. Eso es inexplicable en una ciudad como esta. Digo, atrás de los veranitos que puede provocar la macroeconomía o detrás de todos estos números, hay gente que la está pasando muy mal y hay gobiernos que no se hacen cargo, gobiernos insensibles. Digo, me refiero al de Rodríguez Larreta también en la ciudad de Buenos Aires, que parece que gobierna desde ayer, porque no le puede echar la culpa a la pesada herencia y sin embargo en esta ciudad se está muriendo gente en la calle y cada vez hay más personas durmiendo y familias. Mariano, ¿cómo se hace, digo, cuando uno observa que se está empezando a vender el churro por unidad o el budín en rodajas? Porque la gente no puede comprar el budín entero o una docena de churros. Sí, tal cual, incluso hasta en la verdulería te venden por tomate, por zanahoria, cosas increíbles que nunca han pasado. Y lo peor de todo es cómo te engañan en el supermercado. Se cortó el micrófono de Mariano. Bueno, a ver, ya lo solucionamos. Estábamos hablando respecto de cómo uno intenta ahorrar porque no puede comprar la mercadería como estaba acostumbrado, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué hacemos entonces? Primero, lo que tenés que tener en cuenta es tratar de fijarte el precio por litro, precio por kilo, porque los paquetes y todo el packaging te lo hacen cada vez más chiquito para que el precio no te sorprenda tanto. Entonces, tenés que ver el precio de abajo, que es precio litro o precio kilo. El yogur, por ejemplo, ahora lo hacen por kilo en lugar de por litro. Porque ¿por kilo? Por kilo te venden el yogur. Todos los yogures te los venden por kilo. ¿Por qué? Porque un kilo no es un litro, es un poquito menos. Entonces, digo, para ponerte menos te lo ponen por kilo. Es algo insólito. A ver, acá están las fotografías por kilo, ¿es esto? Sí, tal cual. O sea, un ves kilo, que, mirá, claro, en lugar de ponerte un litro, te ponen un kilo. Ahí hoy en el supermercado me pasó, entonces puse un videito en Instagram diciendo, pará, no puede ser. Es demasiado. Vos sabés que yo observo cuando compro el queso crema, no importa la marca, que ahora cuando abrís el pote, viene más vacío, o sea, no está hasta el tope de queso crema. Es decir, el precio... Bueno, y aparte, hay muchos quesos cremas que son queso en base, que te ponen alimento. Igual comprar queso, eso hay que sacar un crédito. Sí, está carísimo. El queso está muy caro y el queso rallado peor. El queso rallado es como un lujo y lo peor es que le ponen cualquier cosa menos queso porque ahora es alimento lácteo en base a queso. O sea, es cualquier cosa menos queso. Digo, lo mejor que podés hacer es comprarte el queso duro, queso sardo, que sale 300 pesos el kilo y rallarlo vos, porque si no, si vos ves el queso rallado... ¿300 pesos el kilo el sardo? Me parece que... Bueno, sí, ¿dónde compras eso? No, ¿en qué sería? Dame la dirección, por favor. En las ferias de la ciudad no están mal los precios. En las ferias de la ciudad no están mal los precios. En las queserías, en el supermercado es mucho más caro el queso, por supuesto. Ahí sí que no te conviene. ¿Ustedes consiguen el precio del sardo a 300 pesos el kilo? Pregunto a todos, no sé. Ni de casualidad, ¿no? ¿Ni de casualidad? Bueno, para. A ver, yo laburo de ahorrar. Entonces, hoy fui a un supermercado porque el dulce de leche, había 2x1 en un dulce de leche muy bueno. Sí. Y no encontré en ese supermercado. Entonces me fui a otra sucursal de ese supermercado que tampoco encontré. Entonces me fui a una tercera sucursal. ¿Y? No, la tercera la encontré, pero digo... Claro, pero tenés que trabajar. Es una forma tenés que trabajar de ir a buscar el dulce de leche. ¿Cuál fue tu tarea de hoy? ¿Encontrar el dulce de leche? Sí, no, yo decía, bueno, estoy haciendo gimnasia gratis, ¿no? Los gimnasios están caros, estoy haciendo gimnasia gratis. Voy al trotecito, ¿viste? Si me divierto. Pero, no, a ver, tenés que ser muy fiel
en el supermercadismo. Entonces, mañana, pasado y el domingo los supermercados tienen promociones muy fuertes. ¿Por qué? Porque no están vendiendo nada. Entonces, no son promociones de los supermercados, sino de los proveedores. Y ahí sí, digo, es de aprovechar para poder comprar 2x1 en yerba. Yo digo que el plazo fijo te está dando mucho, ¿no? Está a 52%, dando el Banco Nación por el plazo fijo. El dólar está muy barato, pero el mejor negocio que el dólar o que el plazo fijo, digo, para mí fue el ahorro en papel higiénico. A ver, digo, vos ¿Me lo explicás en un ratito? Dale. El ahorro en papel higiénico. Qué título, ¿eh? Para irme al corte y enseguida volvemos porque hay